de una manera manual. En cambio, si tenemos conectado Power BI Gateways, tendríamos que hacer esto, lo podríamos hacer de manera programada, que puede ser diariamente o por semana. Después tenemos los beneficios. Power BI es una gran herramienta que puede gestionar grandes cantidades de datos, es decir, puede trabajar con Big Data. También es una ventaja que tiene sobre otras plataformas que tendrían dificultades para procesar. Otra de las ventajas es que la información se puede visualizar mediante poderosas plantillas para que las empresas puedan entender mejor sus datos. También tenemos las potentes capacidades de personalización que permiten a los usuarios crear paneles de control para que puedan acceder a los datos que necesitan rápidamente. Es decir, tenemos la información actualizada en tiempo real siempre. Otra de las ventajas es las alertas se pueden configurar en KPI para mantener a los usuarios actualizados. Como en el ejemplo tenemos un gráfico de indicador donde tenemos la meta de ventas. Podemos ver que tenemos como inicio o como mínimo del gráfico 0 millones, como máximo tenemos 50 millones, actualmente estamos en 37 millones y con una línea tipo aguja nos marca la meta que sería 39 millones. Entonces, cuando lleguemos a esta meta, podemos configurar una notificación que nos llegaría mediante correo electrónico de que hemos llegado a dicha meta. Otro de las grandes ventajas es la integración que tiene con servicios y aplicaciones de Office 365, de Microsoft, Dynamics 365, por ejemplo, SharePoint, también Teams, entre otras aplicaciones. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda o pregunta de lo que hemos visto? En el chat no hay alguna pregunta en el momento, entonces creo que podemos avanzar, Alexis. Perfecto. Después tenemos las conexiones de Power BI. Power BI nos permite conectar a cientos de orígenes de datos en la nube o en un entorno local. El acceso a los datos puede ser desde una tabla de Excel, puede ser una tabla de Excel y bases de datos robustas como Salesforce, SQL, servicios de Azure, entre otras. Podemos ver en las imágenes, cuando entramos a Power BI, lo primero que nos pide es agregar datos para poder transformarlos y poder crear informes con estos datos. Power BI, antes de cargar los datos, es buena práctica transformar los datos. Power BI utiliza un protocolo ETL, en el cual es extraer los datos de las tablas o de nuestras bases de datos. Después transformamos los datos para previamente cargar los datos. Al decir transformar, es decir, darle un formato, verificar que nuestras columnas estén correctamente tipeadas, es decir, si es un campo de fecha y está en tipo de datos texto, tenemos que cambiar a tipo de datos fechas. Pasamos a las visualizaciones. Power BI, las visualizaciones también conocidas como objetos visuales, muestran conclusiones que se hacen a través de nuestros datos. Es decir, no es lo mismo analizar nuestras tablas como tal en un gestor de base de datos, analizar nuestros datos a través de diferentes gráficos. Por ejemplo, en la imagen tenemos gráficos de KPI o de indicadores. Tenemos un ejemplo de un reporte de Power BI donde tenemos una página, es decir, un informe que está compuesto por diferentes gráficos. También un informe puede estar compuesto por varios gráficos o incluso por un solo gráfico. Esto depende de nuestras necesidades. Antes de pasar a Power Apps, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre Power BI? Igual les recuerdo que hemos habilitado sus micrófonos. Si alguien también quisiera preguntar algo durante los espacios que vamos a ir dejando, lo puede hacer. Y hasta el momento en el chat no hay alguna pregunta, Alexis. Perfecto. Bueno,
ahora vamos a pasar con la herramienta de Power Apps. Power Apps es un conjunto de aplicaciones, servicios, conectores, es una plataforma de datos en sí. Proporciona un entorno de desarrollo de aplicaciones rápido para crear aplicaciones personalizadas para las necesidades de tu negocio. Es decir, Power BI nos proporciona este entorno gráfico para crear aplicaciones con tan solo arrastrar componentes a partir de datos, o incluso podemos comenzar una aplicación desde cero, sin necesidad de código. Por ejemplo, en mi experiencia desarrollando software con lenguajes de programación robustos, aprender un lenguaje de programación eh, nos llevaría mucho tiempo, ya que tenemos que conocer la sintaxis, conocer el tipo de variables que maneja, todo esto para poder crear un sistema, una aplicación o inclusive una página web. En cambio, con Power Apps ya nos proporciona un entorno gráfico que es el estudio de Power Apps, donde podemos arrastrar componentes como, por ejemplo, entrada de textos para crear formularios. También podemos agregar componentes de imágenes, de multimedia, por ejemplo, video, entre otras ventajas. Power Apps también funciona tipo Excel, empleando funciones que conocemos, como por ejemplo la suma, resta, funciones de lógica como if, en Power que utilizamos en Excel, funciona parecido en Power Apps. Más adelante en la práctica vamos a conocer un poco más de esta herramienta. Los tipos de aplicaciones que podemos crear con Power Apps es aplicaciones de lienzo o aplicaciones Canvas, en el cual es crear una aplicación, como comentaba, arrastrando elementos para que coincida con el proceso comercial o con sus datos. Por ejemplo, si estamos haciendo un formulario de un proceso de ventas, tenemos que tener los datos correctos, ¿no? Las entradas de texto que nos interesa, sin escribir código en un lenguaje de programación. Puede crear expresiones similares a Excel, como comentaba, sin especificar la lógica, y así poder trabajar con los datos. Otro tipo de aplicaciones son las basadas en modelos, model driven. Podemos crear aplicaciones basadas en datos y modelo de datos, es decir, el enfoque centrado en componentes para el desarrollo de aplicaciones. Su diseño no requiere código, y las aplicaciones que son simples o complejas, este tipo de aplicaciones nos crea la aplicación ya predeterminada, es decir, a diferencia de la de lienzo, podemos personalizar todos los objetos, y en esta ya nos crea como la plantilla, ¿no? Otro tipo de aplicación que podemos crear con Power Apps son las aplicaciones de portales. Estas son parecidas a las páginas web, donde podemos extender las soluciones de aplicaciones a audiencias internas y externas, como comunidades de clientes, socios, empleados. Es decir, este tipo de aplicación va más allá de trabajar solamente en la organización. Con este tipo de aplicación ya podemos compartir a los clientes, a un externo que le interese colaborar con nosotros, ¿no? En esta aplicación o en esta página web. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda? Puedo ver una pregunta de Katia N, que nos dice: ¿necesitas licenciamiento para Power Apps? Es correcto. Para utilizar esta herramienta de Power Apps necesitamos un licenciamiento de Office o de Microsoft que incluya Power Apps. E incluso hay planes aparte de estos paquetes, como por ejemplo plan por aplicación de usuario de Power Apps y plan por usuario. Y también nos pregunta si con plan A3 se tiene Power Apps. Con plan A3 tiene Power Apps de Office o de Microsoft. Igual ahí a ver si nos ayuda de Microsoft.
Microsoft, es correcto, sí cuenta con Power Apps. Igual podemos verificar. Al principio compartí un enlace, está en el chat, fue el primer enlace, igual lo muestro un poco. Sería este enlace donde nos vamos a este apartado que dice todas las aplicaciones y, por ejemplo, a mí aquí me aparece Power Apps, le debe de aparecer también, y si no nos aparece quiere decir que, que sí incluye nuestro licenciamiento, pero que no lo tenemos habilitado. Continuamos, vamos a pasar a la parte de inteligencia artificial. Otro de los grandes beneficios que nos otorga Power Apps es que podemos implementar inteligencia artificial. Inteligencia artificial al alcance de todos, es decir, no se debe conocer de lenguajes de programación para aplicar esto. Entre las opciones de inteligencia artificial tenemos la categoría de clasificación, el procesamiento de formularios, es decir, tenemos un formulario como base, lo podemos entrenar para que Power Apps pueda reconocer siempre este formulario y almacenar estos datos. También está la parte de detección de objetos. Como comentaba, Power Apps cuenta con componentes de multimedia, como por ejemplo la cámara. Este tipo de inteligencia artificial utiliza la cámara para detectar objetos. Todos estos tipos de inteligencia artificial, previamente de utilizarlos, tenemos que entrenarlos con imágenes. Por ejemplo, si es un almacén y manejamos en el inventario computadoras, tenemos que estar ingresando estas imágenes de modelos de computadoras para que para que vayamos entrenando el modelo y después utilizarlo y funcione de manera correcta. También tenemos la parte de detectar y reconocer texto en imágenes, es decir, a través de escanear una imagen, puede reconocer palabras claves o incluso frases completas. También puede predecir resultados empresariales, es decir, como por ejemplo, tenemos aquí unas entradas de números en este caso. A través de esos datos podemos empezar a trabajar con esta inteligencia artificial que vaya prediciendo datos. Por ejemplo, también podemos aplicarlos sobre la venta, sobre qué nos pueden comprar y demás. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Adelante. O continuamos. Bueno, sí nos pregunta Maximiliano si podría emplear Power BI Desktop con Microsoft 365 A3. Se refiere ¿te refieres a implementar Power Apps con Power BI o como tal conectar todas las herramientas? La primera, sí. De hecho, en el ejemplo que vamos a tener más adelante en la práctica, vamos a conectar Power Apps con Power BI. Es decir, los datos que vamos a almacenar en la aplicación que vamos a crear una conexión desde Power BI a estos datos que se están ingresando desde Power Apps y vamos a poder crear reportes con esos datos y que se esté actualizando en tiempo real conforme ingresemos datos en la aplicación. Excelente, podemos avanzar. Gracias. De nada, Maximiliano. Otro tipo de inteligencia artificial es analizar las opiniones de los clientes. Por ejemplo, como comentaba, si tenemos un formulario, en este caso de opiniones de clientes, a través de la inteligencia artificial podemos identificar palabras claves para poder determinar un análisis, ¿no?, de dichas opiniones. Otros de los beneficios de utilizar Power Apps es uno que nos permite a los usuarios crear aplicaciones empresariales personalizadas, es decir, conforme a nuestras necesidades. Podemos crear estas aplicaciones ricas en características con mínimas expresiones lógicas, como en el ejemplo del día de hoy, que vamos a crear una aplicación a partir de datos y no vamos a utilizar mucha lógica. Otro de los beneficios que nos proporciona
es lógica de negocios y capacidades de flujo para transformar los procesos comerciales manuales en procesos digitales, es decir, automatizados. Como por ejemplo, un proceso que utilizamos actualmente en CompuCAD sería la solicitud de viajes. Antes se hacía de manera manual a través de formatos de Excel, se enviaban por correos y a veces se perdía la información y, no llega, y este proceso era tardado. Ahora tenemos una aplicación donde todos los colaboradores podemos entrar, llenar esta solicitud y a través de un flujo notifica y envía aprobación esta solicitud. Otro de los beneficios es que permite ejecutar en diferentes navegadores y dispositivos móviles. Puede ser en tablets, computadoras, celulares y todo con seguridad garantizada. Tenemos un ejemplo de aplicación. Esta es una aplicación Shopping Cart en el cual nos ayuda a levantar pedidos. Cuenta con un usuario y contraseña. Inclusive pudiésemos dejar que se autentique solamente con nuestra cuenta de Microsoft. En esta aplicación podemos ordenar un pedido y ver los pedidos levantados. En esta parte tenemos una lista de productos donde podemos ingresar la cantidad y nos va dando el subtotal y el precio unitario. Y también aquí tenemos una tarjeta donde ya nos da todo el total, ¿no? Una vez seleccionados nuestros productos, seleccionamos el botón de palomita y ya nos envía a la confirmación de nuestro pedido, que por ejemplo, seleccionamos cantidad 100 de discos duros. Aquí nos pide un nombre, un comentario, el tipo de pedido e inclusive la dirección. Y al enviar este pedido a través de un flujo de Power Automate, podemos enviar este pedido a los interesados, almacenando estos datos en una lista de SharePoint como base de datos. Y también podemos utilizar otros servicios como SQL, SAP HANA, entre otros. PowerAx es compatible con más de cientos de conectores. E inclusive si el conector hacia nuestra base de datos no se encuentra disponible, podemos conectarnos directamente a la API de nuestro gestor de base de datos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la presentación? Para ya pasar a la parte práctica. Ok, pues al momento vamos bien con las preguntas en el chat, las hemos respondido todas, entonces creo que sí podemos pasar a la parte práctica. Ok, gracias. Para pasar a la parte práctica es necesario contar con el licenciamiento que les mencionábamos y tener la aplicación. Vamos a abrir PowerAx. Igual quien ya tenga la aplicación de la herramienta de PowerAx puede ir abriendo para llegar a esta pantalla. Igual en el chat les voy a compartir una tabla de ventas en el cual vamos a utilizar el día de hoy como base de datos para este ejemplo. Esta tabla consta de las siguientes columnas. Vamos a tener la fecha, el nombre del producto, la descripción, el código, la cantidad de ventas, el costo unitario, el precio de ventas y el total de ventas. Para crear una aplicación a partir de esta tabla en PowerAx, es necesario que esté en formato de tabla, como en este ejemplo. Voy a compartir esta tabla con ustedes y la descargan, por favor, para trabajar con ella. Eh,
Un segundo, no me deja compartir. Alexis, compártela con un enlace en OneDrive, mejor. Va. Y listo, podemos ir descargando esta tabla, por favor. Y damos unos minutos mientras descargan la tabla para ir todos en el mismo paso. Nos van confirmando cuando ya hayan descargado esta tabla. Gracias, Jorge. Gracias, Adrián. Sí, Katia, por favor, la podemos almacenar en nuestra carpeta de descargas o inclusive en el escritorio, donde lo ubiquemos mejor. Gracias, Katia. Gracias, Jessica. Gracias, Nadia. Bueno, ya varios ya descargaron la tabla. Vamos a continuar. Aquí estamos en la herramienta de PowerAxe. La vamos a explicar un poco. Estamos en el apartado de inicio, donde nos dice que podemos crear una aplicación a partir de datos, es decir, como de servicios de Dataverse, que anteriormente apenas en este año cambió, que se llamaba Common Data Service. Ahora se llama Dataverse, perdón. Claro, José. También tenemos iniciar a partir de datos de Excel, como en el ejemplo que vamos a hacer. Y para la pregunta de José, también tenemos SQL Server, en el cual ahorita vamos a trabajar con Excel, pero pudiésemos trabajar con una base de datos en SQL Server. Es decir, si nuestros datos están en SQL Server, vamos a utilizar esta opción. También aquí tenemos los tipos de aplicaciones que les comentaba. Está la aplicación de lienzo, en el cual podemos personalizar 100% cualquier componente, colores, tamaño y demás. Después está la aplicación basada en modelos, que en esta no podemos personalizar todos los componentes, ya vienen de manera predeterminada. Y por último están los portales, que son parecidos a las páginas web. Como podemos ver, PowerAxe nos da 3 opciones conforme a nuestras necesidades. Gracias, Alan. También comentar de que en el licenciamiento de PowerAxe nos incluye 2 tipos, el licenciamiento estándar y el licenciamiento premium. El licenciamiento estándar nos ofrece conectores gratis, como por ejemplo Excel, SharePoint, pero para el caso de Dataverse y de SQL Server, utilizaríamos otro tipo de licenciamiento, que en este caso sería un licenciamiento premium. De igual forma, si alguien tiene otro tipo de datos, nos puede contactar y podemos ayudar a dimensionar y ayudar con sus soluciones para automatizar. Tenemos el apartado de más información, donde tenemos aprendizaje guiado, tenemos tema de ayuda e inclusive la comunidad donde hay problemas ya resueltos. Después está el apartado de aplicaciones, donde nos muestra las aplicaciones que ya creamos. Por ejemplo, aquí tenemos Shopping Cart, la app de póliza cero, que también recién la creamos. Después, como tal, ya tenemos la opción de crear, donde igual tenemos los 3 tipos de aplicaciones que comentábamos. Y tenemos directamente Dataverse, que es el servicio de base de datos de Microsoft, donde almacenamos nuestras tablas. También tenemos conexiones. También podemos crear conectores personalizados, como comentaba.
Si no se encuentra un conector hacia nuestro gestor de base de datos, podemos conectarnos directamente a la API de nuestros servicios. Inclusive también tenemos la puerta de enlace. Y también tenemos la parte de flujos, ya que la aplicación la podemos conectar con flujos, que vamos a ver el tema en profundidad el día de mañana. Y por último está inteligencia artificial, en el cual les comentaba que tenemos que crear el modelo, entrenar el modelo para después utilizarlo dependiendo el tipo de inteligencia artificial que utilicemos. Si alguien tiene una pregunta, igual nos puede poner en el chat y vamos respondiendo. Si no, avanzamos con la parte de iniciar nuestra aplicación a partir de los datos de la tabla. Adriana nos comenta que en su caso dice que PowerAx dice preparando todo. En tu caso está cargando todavía, depende de nuestra conexión de internet. Cabe recalcar que debemos de tener una buena conexión a internet para que nos cargue. De igual, depende de los recursos de nuestra computadora. Por ejemplo, si tienes muchas ventanas abiertas, igual puede influir eso en abrir la aplicación. Pero sí, efectivamente está configurando todo, está cargando. Igual le damos un momento para mientras carga. Bueno, una vez ya tenemos la tabla de ventas descargada, vamos a seleccionar, estoy en el apartado de crear, en iniciar a partir de datos y vamos a seleccionar la opción de Excel. Y empieza a cargar para conectar con nuestros datos. Le vamos a dar un momento. Aquí carga y nos aparecen las conexiones. Por ejemplo, nosotros tenemos conexiones de Data Service, a OneDrive, a SharePoint, a servicios de SQL. En este caso, la tabla de ventas la tenemos en el servicio de OneDrive. Selecciono la opción de OneDrive para empresa. Y aquí buscamos la carpeta en nuestro equipo donde descargamos la tabla de ventas. En mi caso la tengo en la carpeta de escritorio, en la carpeta de webinars y aquí tengo la tabla ventas. Igual comprobamos. Aquí en el escritorio tengo la carpeta de webinars que la tengo almacenada conectada con OneDrive y aquí está la tabla de ventas. Katia nos dice no tengo nada. Pregunta Katia, ¿cuentas con el servicio de OneDrive? Necesitamos almacenar esta tabla de ventas en el servicio. Ok, si tienes, podemos copiar o cortar este archivo Excel de tabla de ventas en una carpeta que esté conectada a OneDrive, por favor, para que la pueda reconocer PowerAx. Misma pregunta para Mayela. ¿Cuentas con OneDrive? Sí, tendría que ser OneDrive porque estamos utilizando el servicio de Excel Online, es decir, en la nube. En conexiones, pero si no tenemos nada en conexiones, vamos a seleccionar el botón de nueva conexión y vamos a buscar el servicio de OneDrive, que sería este. Seleccionamos OneDrive y vamos a crear la conexión. Seleccionamos crear, nos va a pedir firmarnos con nuestra cuenta. Ingresamos nuestras credenciales. Y, por ejemplo, en mi caso aparece que esta cuenta ya está registrada, es decir, ya tengo la conexión.
pero en su caso debería permitirle la conexión. Igual damos unos minutos para que puedan, si no tienen la conexión, puedan crearla. Y me confirman cuando ya tengan la conexión, por favor. Igual repito los pasos. En conexiones, buscamos el servicio de almacenamiento de OneDrive. Damos en crear. Y nos pide loguearnos con nuestra cuenta otra vez. Y me van confirmando, por favor, cuando ya tengan lista la conexión para continuar. Pregunta Katia, nos dice, a ver, ¿pudieras repetir? Sí, claro. E igual regreso. Regreso desde el principio. Aquí en el estudio de PowerAx, en el apartado de crear, en iniciar a partir de datos, vamos a seleccionar Excel Online. Le damos unos segundos a que cargue. Y aquí vamos a dar en nueva conexión. Y vamos a buscar el servicio de OneDrive. ¿Tenemos alguna pregunta? Katia nos dice, ¿no debe ser para business? Es correcto, tenemos dos opciones, OneDrive normal y OneDrive para empresas. Aquí depende qué tipo de servicio tenemos de almacenamiento. Si es el de empresa, seleccionamos para business, y si tenemos el servicio normal, seleccionamos la primera opción. Una vez seleccionado nuestro servicio con el que estemos utilizando, nos debe de aparecer el archivo de tabla de ventas. Maximiliano nos dice listo, Eric también, perfecto. Listo, Ramírez, gracias. Y yo voy a regresar a la parte anterior. Selecciono Excel. Busco mi conexión que ya está previamente creada. Y nos deben de aparecer nuestras carpetas. Ahí vamos a ubicar dónde guardamos el archivo. Yo almacené el archivo en escritorio. Y está en la carpeta webinars. Y aquí me aparece la tabla de ventas. Maximiliano, ¿te aparece algún error? Katia nos dice listo, es decir, creo que sí te aparece la tabla ventas. Maximiliano dice que le da un error, que no pudo crear la conexión. Pregunta Maximiliano, ¿qué servicio de OneDrive es el que tienes? Como comentaba, tenemos dos tipos, OneDrive normal y OneDrive para business. Aquí tenemos que seleccionar esta. Para business, damos en crear conexión y debería funcionar. Igual podemos podemos refrescar la página y repetir los pasos, por favor, para ver si ya funciona.
Listo, ya veo las tablas de ventas. Perfectos. Igual mientras vamos a continuar, voy a llegar a ese paso donde estábamos. Selecciono la conexión que ya tengo creada y voy a buscar la tabla de ventas. En la pantalla elegir un archivo de Excel y veo la tabla. Perfecto, Maximiliano. Ahora como siguiente paso vamos a elegir la tabla ventas. Y nos aparece que dentro de nuestro archivo tabla ventas se encuentra la tabla ventas como tal. Seleccionamos la tabla ventas y vamos a dar en el botón conectar. Igual repito el paso por si nos quedamos. Seleccionamos la tabla ventas, que es el archivo Excel. Seleccionamos la tabla ventas del archivo Excel y vamos a dar en conectar. Y vemos que empieza a preparar todo, está cargando. Le damos un momento, está cargando y podemos ver cómo nos abre el estudio de Power Apps, en el cual es para realizar todo este diseño que comentaba. Y podemos ver que nos creó una aplicación, ya tenemos una aplicación que fue creada a partir de una tabla de Excel sin crear ni una línea de código. Así de simple pudimos crear una aplicación en el cual ahorita la vamos a ver más a detalle. Me van indicando si les está cargando o si están en esta pantalla para seguir adelante. Listo. Gracias, Maximiliano. Gracias, Jessica. Gracias, Ramiro. Al parecer a todos les está saliendo esa parte. ¿Vamos bien? Gracias, Sergio. Gracias, Eric. Gracias, Nadia. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a analizar esta aplicación que nos creó a partir de los datos de Excel. Seleccionamos, voy a explicar un poco esta parte del entorno para editar la aplicación. Tenemos en nuestra cinta de herramientas la opción de archivo, en el cual podemos guardar la aplicación con un nombre, al igual que lo hacemos con un archivo de Excel. Está la parte de insertar, donde podemos insertar una nueva pantalla, una pantalla en blanco y una pantalla desplazable, entre otras opciones, como por ejemplo un formulario, una lista, que ya no tenemos que crear esto desde cero. Ya Power Apps nos da como opciones algunas pantallas. Tenemos la parte de vista, donde podemos ver nuestros orígenes de datos, la multimedia que hemos cargado, las colecciones que vamos creando e inclusive las variables que estamos utilizando. También está la parte de acciones, donde podemos conectar un flujo de Power Automate. Y está la parte de configuración, donde podemos darle un nombre a la aplicación. En este le vamos a poner un nombre, por ejemplo, Ad Ventas. Se puede poner una descripción, cambiar iconos, cambiar el color de fondo, entre otras funciones. Y del lado izquierdo también tenemos estas opciones, que la primera es la vista de árbol, en el cual nos muestra las pantallas que tenemos. Por ejemplo, ahorita tenemos la pantalla de buscador, la pantalla de detalles y la pantalla de edición que se creó automáticamente a partir de nuestras tablas, de nuestra tabla de ventas de Excel. Pero pudiésemos agregar otras pantallas, inclusive hacer esta aplicación más grande, ¿no? Está la parte de insertar.
que funciona al igual a la que tenemos en las siguientes herramientas de superior. Está la parte de datos, donde nos muestra con qué fuentes de datos estamos conectados. Por ejemplo, ahorita nos muestra OneDrive, tabla ventas. Está la parte de multimedia. Por ejemplo, ahorita no hemos cargado ninguna imagen, por eso no nos aparece nada. Y herramientas avanzadas como supervisar o analizar el uso de la aplicación e inclusive realizar pruebas de la aplicación. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta o duda? No veo preguntas en el chat, Alexis. Creo que podemos continuar. Ok, perfecto. Dicho esto, vamos a pasar a ver la aplicación como tal, su funcionamiento. Vamos a seleccionar el botón de vista previa, que lo tenemos en la parte superior. Es un botón de reproducir. Lo seleccionamos y ya nos aparece la aplicación en modo enfoque. Podemos ver que toma automáticamente el título de nuestra tabla de Excel, que fue la tabla ventas. Tenemos un botón de refrescar, un botón de ordenar y un botón para crear un elemento nuevo. Para este ejemplo sería una venta nueva. Tenemos un buscador y tenemos esta parte en blanco porque no hemos agregado ningún registro. Vamos a crear registros para que podamos comprobar que se está guardando en nuestro archivo Excel. Muy importante, para crear un registro debemos de tener el archivo Excel cerrado, porque si estamos utilizando, si tengo abierto el archivo Excel, al momento de crear un elemento, no se pudiese guardar. Esto solo funciona así para Excel, que Excel como tal no es una base de datos. Pero, ¿qué pasa si estamos utilizando como conexión de datos SQL Server o SharePoint? No importa que estemos utilizando la base de datos en nuestro gestor, al crear un registro se crearía correctamente. Pero en este caso que estamos utilizando Excel, sí es necesario que esté cerrado el archivo. Vamos a crear un nuevo elemento. Seleccionamos el botón de más. Y nos muestra las columnas que tenemos en la tabla, que es cantidad de ventas, código, costo unitario, la descripción, la fecha, el nombre de producto, precio de ventas, el total de ventas. Pero si podemos notar que nos puso las entradas de texto de una manera desordenada, ¿no? No está como lo tenemos en la tabla de Excel. Vamos a configurar esto. Como decía, esto se puede personalizar. Aquí en las aplicaciones de lienzo, podemos personalizar todos los componentes, colores, cambiar el título, cambiar los nombres de los campos e inclusive los tipos de entrada. Vamos a cerrar este modo enfoque de la aplicación y vamos a regresar al modo de edición. En la parte de insertar también tenemos etiquetas que son para poner nombre a las columnas, por ejemplo. Tenemos botones. Por ejemplo, si selecciono botón, automáticamente me carga un botón nuevo en el cual tiene propiedades. Cada elemento no tiene propiedades distintas. Por ejemplo, este botón tiene alineación, tiene el borde de los colores, el borde de estilo, el color del botón. Entre otras funciones, también encontramos la de onSelect, en el cual es para poner la lógica de qué va a pasar si seleccionamos este botón. Por ejemplo, el botón de agregar más, podemos ver cómo ya tiene una función, una expresión agregada que nosotros no la creamos. Power Apps crea esto por nosotros, ¿no? Ya que creamos una aplicación a partir de datos. Podemos ver cómo utiliza esta función New Form, que nos quiere decir que creamos un nuevo formulario en modo de edición. Después está esta función de Navigate, en el cual nos lleva a otra pantalla.
Igual, si desplegamos la vista de árbol, podemos ver que ahorita tenemos seleccionado este icono de la pantalla buscador y aquí nos dice que nos va a llevar también a la pantalla de edición al seleccionar ese botón, que sería la tercera pantalla. Igual podemos cambiar el título seleccionando esta etiqueta de texto. Se puede realizar de dos formas: escribir entre las comillas, por ejemplo, ahí borré tabla ventas, y también lo podemos hacer directamente en las propiedades de la etiqueta que la tenemos en el lado derecho, que sería en texto. Por ejemplo, le vamos a poner aplicación de ventas como título. Cambiamos el título de la aplicación. Podemos inclusive cambiar el color. Seleccionamos el rectángulo azul y podemos ver que entre sus propiedades tenemos que sea visible, la posición, el tamaño, el color que ahorita está en azul, el borde no tiene borde porque está en 0, entre otras propiedades. Podemos cambiar el color. También tenemos la parte personalizados y el color no está en la paleta principal, podemos venir a esta parte y buscar algún otro color. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda o pregunta? Vamos bien en el chat. Vamos bien. Gracias. Como comentábamos, al crear la aplicación a partir de la tabla de ventas de Excel, nos puso las columnas de manera desordenada. También podemos ordenar desde aquí. Vamos a seleccionar de la pantalla edición, que es donde tenemos las columnas de la tabla. Vamos a seleccionar el formulario. ¿Cómo hacemos esto? Desplegamos en la vista de árbol, desplegamos la pantalla de edición y vamos a buscar el formulario, que por default se llama formulario de edición. Al seleccionar este componente, podemos ver cómo se resalta todo el formulario, que es donde se encuentran las entradas de texto. Después, en las propiedades de este formulario, podemos ver, nos aparece el origen de datos, que en este caso es la tabla de ventas que tenemos almacenada en OneDrive, y está la propiedad de campos. Vamos a seleccionar editar campos para ordenar correctamente. Al seleccionar editar campos, nos aparecen las columnas de la tabla. Por ejemplo, puedo abrir ahorita no estoy almacenando nada, puedo abrir la tabla. Y aquí podemos observar que primero tenemos fecha, nombre de producto, descripción, código. Vamos a ordenar de la misma manera en la aplicación. Nombre está en la parte inferior. Para subir esta columna a la parte superior, vamos a seleccionar en los 3 puntos de la parte derecha y nos aparecen las opciones de subir, bajar y quitar este campo, ¿no? Es decir, si no vamos a utilizar esta columna, la podemos quitar. Vamos a seleccionar subir. Y podemos ver cómo va cambiando de posición. Selecciono subir. Está abajo de descripción. Seguimos seleccionando subir para llevarlo a la primera columna de este formulario. Listo. Hemos llevado esa columna de nombre al principio. De hecho, el primer campo era fecha. Vamos a subir fecha.
Tenemos fecha, nombre, después estaba la descripción. Después se puede arrastrar y podemos utilizar las opciones. Se puede de dos formas. Y después teníamos, de descripción sigue el código, cantidad de ventas, costo unitario. Vamos a ordenar. Descripción, después está cantidad. También, utilizamos arrastrar de como nos convenga mejor. Código, cantidad, costo unitario, total de ventas. Y de código estaba precio de venta. Costo unitario después de código. Y ordenamos correctamente. Igual si validamos, volvemos a poner en modo de enfoque la aplicación. Regresamos a la pantalla inicial, que es donde creamos un nuevo registro. Ponemos la vista previa de la aplicación y ahora sí seleccionamos crear un elemento. Y podemos ver que ya pudimos ordenar correctamente las columnas, ¿no? Fecha, nombre de producto, descripción, código, costo unitario, precio de venta, cantidad de ventas y total de ventas. Ahora sí pudiésemos realizar un registro en el orden correcto de nuestros datos para que sean almacenados de la misma forma en nuestra tabla de Excel. ¿Alguna duda hasta en esta parte? ¿Alguna pregunta? Adelante, Jesús. Sí, claro, repetimos el paso. En nuestra pantalla de buscador vamos a seleccionar la... Repite, sí, claro, vamos a repetir el paso de ordenar las columnas y después pasamos a repetir que se ejecute. Seleccionamos la pantalla de buscador. Estoy en el apartado de vista de árbol. Seleccionando la pantalla de buscador. Desplegamos esta vista de árbol de la pantalla buscador. Vamos a seleccionar el formulario que se llama buscador galería 1. Una vez seleccionado el formulario, nos vamos a ir en propiedades al apartado de campos y vamos a seleccionar editar. Igual ahí un segundo. De hecho, el formulario está en nuestra pantalla de edición, perdón, en esa parte. Desplegamos el árbol de esta pantalla y aquí tenemos el formulario que se llama edición. Igual pudiésemos cambiar el nombre del formulario en este apartado para identificarlo mejor. Le podemos poner formulario de ventas. Formulario ventas. Así lo podemos identificar de una mejor manera en nuestro árbol y esto sería una buena práctica, cambiar los nombres de nuestros componentes. Si no se ordenan igual, ¿se guardan en el orden correcto? Sí, también se guardan en el orden correcto. Esto ya es estética, ¿no? Para que el usuario pueda ingresar los datos de manera en un orden. Y aquí seleccionando el formulario ventas, nos vamos al apartado de campos, seleccionamos editar campos y aquí tenemos las columnas donde podemos arrastrar o seleccionar los 3 puntos para mover. Podemos subir, bajar, inclusive quitar alguna columna. No se guarda en automático. Si no tenemos esa configuración, nos vamos a archivo. Y, por ejemplo, aquí guardamos la aplicación. Le puse de nombre Adventas y aquí en la parte de abajo está el botón de guardar.
y tenemos, conforme vamos editando, podemos ir guardando. Después de ordenar las columnas, las entradas de texto correctamente, para la pregunta de Katia, repites para ver que se ejecute, seleccionamos el botón de vista previa. De vista previa, seleccionando nuestra pantalla inicial, que es la de buscador, porque si damos vista previa en esta pantalla de edición, nos aparece en blanco. En blanco porque no le estamos enviando este formulario de nuevo. Así que seleccionamos la pantalla de buscador, damos en vista previa, después seleccionamos el botón de crear elemento y ya llegamos a esta pantalla del formulario ordenado. Por ejemplo, también tenemos este campo de fecha que está como en la tabla de ventas, el tipo de datos está en general. También Power Apps lo reconoce como general, es decir, como una entrada de texto normal y no lo reconoce como fecha. Pudiésemos cambiar también ese tipo de dato. Aquí en el apartado de insertar tenemos la entrada de fecha, en el cual es el selector de fecha. Seleccionamos esta tarjeta de fecha. En sus propiedades nos vamos al apartado de avanzado y por default nos aparece bloqueada. Es decir, que no la podemos editar hasta que seleccionemos desbloquear. Seleccionamos y ya podemos editar cualquier propiedad, ya sea propiedades estándar o las avanzadas. Vamos a eliminar esta entrada para agregar una entrada de fechas. Seleccionamos la entrada y presionamos el botón suprimir. Y se borra esa entrada que era tipo texto. Ahora, en ese mismo apartado vamos a seleccionar en insertar, entrada, vamos a poner un selector de fechas, que sería lo correcto. Ponemos el selector de fechas. Ordenamos correctamente. Y nos da 2 errores porque eliminamos el campo que ya existía. Como agregamos una entrada nueva de tipo fecha, también tenemos que cambiar esas propiedades que Power Apps ya las había creado por default con la entrada tipo texto. Vamos a cambiar el nombre de este selector de fecha para identificarlo mejor y le ponemos le ponemos, por ejemplo, fecha de venta para identificarlo. Vamos a seleccionar la X que nos da un error y vamos a seleccionar editar en barra de fórmulas. Y este era el nombre que tenía anteriormente la entrada de texto que eliminamos. Entonces, este Data Card Value 13, que era el nombre anterior, lo vamos a cambiar por el nombre que le pusimos a este selector de fechas, que sería fecha de venta. Igual Power Apps nos reconoce nuestras variables. Aquí ya nos aparece fecha de venta. Seleccionamos y también reconocía que era tipo texto. Ahora vamos a cambiar el tipo también. Escribimos un punto y nos aparecen las opciones, que en este caso es un tipo selector fecha. Seleccionamos selector de fecha y se borra el primer error. Ahora vamos a cambiar el segundo, que igual nos aparece el nombre anterior, que era Data Card Value 13. Lo vamos a cambiar por el nombre de fecha venta. Para evitar estos cambios de los tipos de entrada también, también podemos crear directamente aquí, cambiar el tipo de dato de la columna en fecha, ¿no? Estaba en general, ponemos en fecha,
pero tendríamos que volver a cargar, a crear la aplicación a partir de esta tabla desde el inicio. Y Power Apps nos hubiese creado esto directamente. Pero para este ejemplo lo dejamos así para mostrar cómo podemos agregar una entrada diferente. También aquí cambiamos por fecha venta. Y podemos ver ya que ya no nos aparece ningún error, ya lo reconoce por el tipo de entrada que agregamos, que es un selector de fechas. Ahora sí ya podemos agregar un dato. Nos pone la fecha por default, pero podemos poner otra fecha. En el selector de fecha nos aparecen como tal el calendario, ¿no? Vamos a dejar 8 de diciembre, que es la fecha de hoy. Vamos a poner un nombre de producto, por ejemplo, computadora de escritorio. Descripción HP, marca HP, un código 1212, por ejemplo, un costo unitario de 12,000, el precio de venta en 16,000, cantidad de venta de 50 unidades y un total de venta de 16,000 por 50, 50,000, 56,000. Si no me equivoco, sería la cantidad de 56,000 y vamos a agregar este registro para ver que se registre en nuestra tabla. Voy a cerrar la tabla. Y vamos a presionar el botón que es una palomita en la parte de arriba que nos aparece el texto de enviar elemento. Empieza a guardar este registro. Este servidor tal no se puede el origen del dato, está bloqueado. ¿Alguien tiene abierto la tabla porque lo compartí por OneDrive? Si podemos cerrar todos la tabla para poder guardar un registro, por favor. Volvemos a intentar. Y nos sigue apareciendo que alguien tiene abierto el archivo. Igual lo reviso aquí. Y ya solo aparezco. Ok, vamos a revisar. Igual tengo que actualizar toda la página. Vamos a intentar una vez más. Y ok, vamos a actualizar toda la página. Si alguien, el total son 80,000. Ok, perdón en esa parte. Ahorita volvemos a agregar otro registro. Un momento, está cargando. Y listo, voy a agregar. Y aquí en el comprobador de fórmulas nos aparece un error. Y el error está en la función actualizar del componente nuevo que enviamos. Regreso al apartado donde agregamos el selector de fechas. Por ejemplo, aquí me sigue dando el error porque no guardé. Voy a agregar rápidamente otra vez el nombre. Tampoco reconoce el nombre de porque no guardé. Pero ahorita guardamos un segundo. Pongo el nombre de fecha de ventas. Y lo voy a hacer un poquito más rápido.
Listo, igual seleccionamos el componente de fecha. Vamos a buscar la variable de actualización en donde nos da un error, que se encuentra UDay, un segundo. Como tal, seleccionamos la tarjeta. Ahí tengo seleccionada la tarjeta y buscamos, ahora sí, aquí está, la función update. Voy a guardar para que lo reconozca. Un segundo. ¿Cómo se crea o comparte la aplicación para utilizar con el celular? Ahorita explicamos esa parte. Igual intento si ya nos regreso a la pantalla principal para que nos dé el formulario. Vamos a agregar un nuevo registro. Voy a poner cualquier dato para verificar. Y nos sigue dando el error. Voy a buscar el comprobador de soluciones. Y aquí nos da el error en la fórmula de formulario de ventas. Como cambiamos el nombre del formulario, vamos a verificar que el nombre del formulario esté correcto. Es formulario ventas. Un segundo. Se me está congelando la pantalla. Y no me deja escribir. Ahí está. Está entrando una llamada. Ok. Un segundo. Ahí ya guardó. Voy a ir guardando. Y igual nos queda poco tiempo. Igual puedo ir respondiendo la pregunta de cómo se comparte. Para compartir la aplicación, nos vamos a archivo. Una vez que seleccionamos guardar, nos aparece este botón de publicar. Vamos a seleccionar publicar. Nos aparece este mensaje de publicar esta versión. Seleccionamos publicar esa versión y ya nos aparece el botón de compartir, en el cual seleccionamos la opción de compartir. Y un segundo, está cargando. Y para compartir la aplicación es parecido como lo hacemos con un archivo de OneDrive. Vamos a escribir la dirección de correo electrónico. Muy importante, esta dirección del correo electrónico debe estar registrada en Azure Active Directory, que es nuestro administrador de cuentas. Por ejemplo, a mí solo me aparecen las cuentas de la organización. Por ejemplo, si quiero compartir esta aplicación con Alan, aquí me aparece Alan Martínez, que es de la organización. Y también podemos compartir con invitados, como el caso de Alan Andrade, y nos aparece entre paréntesis que es invitado. Es decir, la aplicación se puede compartir tanto con colaboradores internos, con personas invitadas a nuestro tenant. Y vamos a regresar a la aplicación. Selecciono editar para seguir editando. Y voy a apagar la cámara para que vaya un poco más fluido. Y ok, le damos invalidar.
y me va a cargar el editor. Igual Alexis, en lo que carga, nos preguntaban también si se puede hacer la operación directamente, es decir, la multiplicación de las cantidades por el monto de venta. Es correcto, podemos utilizar, como comentaba, aquí podemos utilizar todas las funciones de Excel de sumar, entre otras funciones, como por ejemplo la de if, que le podemos poner, por ejemplo, si el usuario es administrador, mostrar esta pantalla. Si no es administrador, mostrar otra pantalla. Eso sería una función lógica, pero en este caso, como creamos una aplicación a partir de una tabla de Excel, y para ahorrar un poco de tiempo y mostrar este ejemplo de cómo crear la aplicación, igual nuestras entradas de texto pudiésemos editar que sea entrada de texto, entrada de número, así como el selector de fecha. Aquí en la parte de insertar tenemos tipos de entradas, ¿no? Para que esté correcto nuestro tipo de datos. Igual pruebo si ya nos deja guardar un dato. Le voy a poner lo que sea. Por ejemplo, aquí es precio de venta y me acepta tipo de dato texto. Podemos cambiar esta entrada de texto por un tipo número, que sería lo correcto. Y me sigue dando un error de servidor. El archivo está bloqueado. Me da este error porque compartí el archivo con ustedes, porque no me dejó compartirlo directamente en Teams. Eso sería otra desventaja, que este archivo que estamos utilizando no lo debemos de compartir con otra persona, únicamente debe de funcionar como base de datos de la aplicación. Esa sería una desventaja para Excel, pero una aplicación como tal la deberíamos de conectar a nuestro gestor de base de datos robusto, como por ejemplo una base de datos de SQL Server que no tendría ese problema, o por ejemplo SAP HANA, entre otros servicios. Pero Alexis, igual, perdón, ¿sí? ¿me permites hacer un comentario? De hecho, Sí, en aplicaciones que hemos construido dentro de CompuCAD y para muchos socios de negocio, una de las fuentes de datos más confiables sin requerir conectores premium y consumir recursos adicionales es SharePoint, porque SharePoint no tiene este tipo de problemas donde cuando compartes se bloquea el Excel se tiende a bloquear y pues en los minutos ya podemos volver a usarlo y deja de marcar ese tipo de errores. Por ejemplo, SharePoint es un gran recurso para poder construir aplicaciones sin voltear a ver otros servicios, sin voltear a ver otro tipo de licenciamientos y que queden bastante funcionales. es correcto, Alan. SharePoint funciona al igual que una base de datos robusta como SQL, que omite todo este tipo de problemas de Excel, ¿no? Igual, muestro, para finalizar, nos quedan 5 minutos. Voy a mostrar cómo se haría la integración con Power BI. En este ejemplo no tenemos ningún dato en la base de datos, pero vamos a mostrar cómo se realizaría la conexión. Un momento, está cargando. Aquí nos está abriendo la herramienta de Power BI que comentamos en la presentación. Tenemos en la paleta de herramientas inicio, insertar, modelado. Alexis, ¿Sí? perdón, quisiera hacer un comentario. Digo, igual Sí, si adelante. no nos da tiempo mucho de ver a profundidad y de ver un poquito de ejemplos de Power BI, pues podemos arrancar la sesión de mañana viendo los puntos que nos queden pendientes de Power BI, ¿va? Para que también no nos quedemos con la expectativa corta de lo que se puede lograr con esta gran herramienta. Sí, claro. Me parece bien. Mañana continuaríamos tenemos 2 horas, 1 hora y media mañana también. Y también vamos a terminar con esta parte de Power BI
y vamos a ver la parte de un flujo de Power Automate. Igual, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, adelante. Aquí en el chat nos preguntaban si funciona con archivos de Excel que tengan macros. No, no funciona con macros, solo como en este ejemplo, solo funciona con tablas, con formato tipo tablas. Ok, gracias. Y también podemos ver en la parte de insertar, otras de las grandes ventajas es la inteligencia artificial que cuenta. Tenemos componente de lector de tarjetas. Por ejemplo, si tenemos una credencial con algún código QR que contenga información, lo podemos hacer con esta aplicación, agregando este componente, procesador de recibos, procesador de formularios, detector de objetos. Por ejemplo, si estamos creando una aplicación para el almacén, también para auditorías. Solo con Excel, y en este ejemplo solo vimos como una parte muy pequeña, pero las posibilidades de crear aplicaciones con Power Apps es muy grande. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante. Nos Sí, quedan 3 minutos. tenemos unas 2 preguntas pendientes, que si se podían crear como listas desplegables por cada campo. Sí, también aquí en insertar, en el apartado de entradas, tenemos botones, entrada de textos, entrada en mano escrita y tenemos el componente de lista desplegable. Ok, y si la lista desplegable se hace desde Excel, ¿las agrega? Sí, también las agrega. Ok, Dependiendo el tipo de formato que le demos a la columna en Excel, Power Apps, perdón, lo reconoce ese tipo de columna. de acuerdo, gracias. ¿Se puede interactuar con lectores de credenciales RFID? Sí, se puede interactuar también con ese tipo de credenciales. De nada, Maximiliano. Igual si alguien tiene una idea de automatización, de algún proceso que lleven en la empresa, por ejemplo, solicitud de vacaciones, solicitud de permisos, algún flujo para crear alguna aprobación, podemos dimensionar más a detalle en una reunión y determinar cuáles herramientas de la Power Platform son mejores para automatizar ese proceso. ¿Alguna otra pregunta? Nos preguntan, ¿dónde está el cuadro para instalar la fecha? Sí. Igual aquí en el apartado de insertar, en entrada, tenemos selector de fecha, que es esa columna tipo fecha que agregamos. Aquí se agregó otra. De nada, Katia. De nada, Maximiliano. Igual si alguien se queda con alguna otra pregunta, me la puede enviar directamente por correo, por LinkedIn o por Teams. Les estaré dejando mi contacto en el chat. Oye, Alexis, perdón. ¿Sí? ¿Pudiéramos Adelante, Alan. mostrar algún ejemplo de alguna aplicación que tengamos ya construida? Algo rápido para que puedan ver lo Claro que que se sí, puede hacer. claro que sí. Voy a guardar esta aplicación. Claro, Francisco, claro que se puede realizar otra aplicación, otra sesión si fuera necesario profundizar. Sí, igual porque como les comentaba, ¿no? En un lenguaje de programación para crear una aplicación ocupamos horas de aprendizaje para conocer la sintaxis. En cambio, Power Apps en una hora hicimos una aplicación sencilla, pero nos pudo dar un ejemplo, ¿no? De cómo crear una aplicación más robusta. Claro, una aplicación más robusta necesita más diseño, más pantallas, dependiendo del proceso que vamos a automatizar. Por ejemplo, voy a mostrar una aplicación
inclusive la de Shopping Cart que mostré en el A ejemplo, lo mejor igual la la de póliza cero, póliza cero, a lo mejor. ajá, que recién creamos. Un momento, está cargando. Y igual la parte de la Eric, integración con... Sí, adelante, Alan. perdón, mencionaba Eric, la aplicación cómo corre en el celular mediante OneDrive, la web o en sí una aplicación. Ahí descargamos, Eric, la Sí, aplicación de adelante. Power Apps, ¿va? Y ahí la podemos observar. No sé si quieres comentar algo más, Alexis. Es correcto, Alan. Desde nuestra tienda, Play Store, iOS, buscamos Power Apps y nos aparece la aplicación. Y en la aplicación nos aparecen todas las aplicaciones que han compartido con nosotros o que hemos creado. Por ejemplo, aquí ya nos cargó esta aplicación de póliza cero. La voy a ejecutar. Y así se ve una aplicación ya formada. Por ejemplo, esta tiene tres apartados. El apartado soy cliente, el apartado soy ejecutivo y soy consultor. Por ejemplo, yo selecciono soy cliente, reconoce que no estoy en esa lista o en esa tabla de clientes. De igual forma, selecciono soy ejecutivo, no me reconoce. Pero si selecciono soy consultor y estoy en la base de datos como consultor, con la lógica que le pusimos a ese botón, me deja ir a la siguiente pantalla, ¿no? Que sería esta de resumen de incidentes. Y tenemos funciones, por ejemplo, esta aplicación se está almacenando, los datos se están almacenando en SharePoint. Cuando se crea un nuevo registro, nos aparece en este componente que es una galería. Aquí tenemos un incidente levantado en el cual podemos ver los detalles de ese incidente. Incluso podemos actualizar el incidente. Aquí podemos ver cómo nos da la cuenta, la descripción, tipo de soporte e inclusive si yo quiero editar, tenemos ese campo deshabilitado y no nos deja editar. También el campo de producto, pero avance el incidente si podemos seleccionar e inclusive toma directamente nuestro correo electrónico de nuestra cuenta. Puede tomar nuestro nombre, nuestra foto, entre otros datos. Podemos agregar datos adjuntos. También al levantar este incidente, en este caso al aceptar el incidente, mediante un flujo puedo notificar a las personas interesadas en resolver este incidente, que en este caso sería la persona que está aceptando el incidente. Esto sería de unas aplicaciones de las que tenemos con Power Apps. Igual ya nos pasamos 4 minutos. Igual si alguien tiene otra pregunta, adelante. ¿Algo que quieras agregar, Alan, también? Nada, ahí se salió Alexis, pero nada, agradecerles el espacio. Ahorita seguramente se vuelve a conectar, se debe haber equivocado de botón. Y lo comenta Denise, mañana tenemos la continuación de esta sesión. Vamos a terminar de ver la parte de Power BI. Mañana viene también la parte de Power Automate, que en combinación con Power Apps es sumamente potente. Y vamos a ver también el segmento de Power Virtual Agents. Muy bien. Entonces, mañana viene mucho más contenido práctico para que sigamos haciendo nuestras aplicaciones. Es un contenido sumamente enriquecedor y nos va a dar mucho contenido para poder automatizar. Sobre todo, automatizar sin, sin necesidad de consumir otros recursos, que es creo que el punto inicial, y ya después podemos ir escalando hacia otros servicios, ¿va? Les agradecemos mucho la participación. Excelente, pues nos vemos el día de mañana. Gracias a todos por su tiempo y si tienen alguna duda, mañana podemos iniciar también con eso. Gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas Gracias, gracias. hasta luego. A ti, Laura, gracias.